Bienvenidos de nuevo, amigos. Como podrán ver, ahorita estoy cambiando un poquito la locación porque lo que vamos a hacer es la continuación del video pasado de cómo hacer fotos en casa, pero esta vez va a ser con el celular y voy a hacer fotografía de producto con el celular. Obviamente que se necesita de una buena iluminación, por eso aquí tengo esta lámpara de aquí y voy a utilizar este otro de acá para que puedas iluminar bien el producto. Y pues veamos cómo salen unas fotografías de producto hechas por un celular. Vamos a ir. Ya tenemos nuestro producto, va a ser mi gorra, es lo que voy a fotografiar. Estaba pensando en hacerlo con comida, pero no creo que vaya muy bien con el fondo negro, ya que no tengo la comida adecuada que podría ir con un fondo negro. Entonces, los celulares que vamos a utilizar para hacer la fotografía es este Samsung A10E. Tiene una cámara de 13 megapíxeles con una apertura máxima de 1.9 me parece. Entonces vamos a tomar la fotografía con él y con un Motorola G6 Plus. Son los celulares que yo tengo aquí. Voy a comparar ambas fotografías para ver pues cómo se ve con cada uno de los celulares. Y tengo esta lámpara que ya la había mostrado ahorita anteriormente, que es con la que voy a iluminar para crear una sombra un poquito más marcada, que es la idea que yo estoy teniendo en este momento. También tengo una luz principal que está de ese lado, que es muchísimo más grande, que como pueden ver está iluminado la mayor parte del fondo. En la actualidad existen muchísimos celulares que yo creo que ya cuentan con el modo manual, que es lo mismo de una cámara. O sea, puedes controlar el ISO, puedes controlar el balance de blancos, puedes controlar hasta la apertura, yo creo. Si en dado caso tu celular no cuenta con el modo manual, pues tendrías que tomar la fotografía en modo automático. Pero te sugiero que lo hagas en modo manual para que puedas aprender cómo aplicarlo a una cámara reflex en un futuro. Y bien, veamos. Aquí estoy en el modo Pro en el Samsung. No sé si ustedes pueden ver aquí que tiene aquí ISO, pero está en automático, pero nosotros lo podemos mover, podemos poner ISO 100, ISO 200, 400, 800 y si se pueden dar cuenta, se va iluminando más cómo va a salir la fotografía. Pues creo que nada más llega hasta ISO 800, creo que no llega más. Si le pones automático, pues obviamente que automáticamente te va a decir cuál es lo mejor para este tipo de iluminación que tiene en este momento. Y también el balance de blancos podemos hacerlo más cálido más cálido o más frío, dependiendo de lo que tú quieras realizar. Entonces vamos a ver, yo quiero el ISO en 400 y quiero mi balance de blancos no tan azul, entonces vamos a hacerlo más hacia los tonos cálidos. Yo diría que 4300 está muy bien. Perfecto, ahora vamos a iluminar con la lámpara que tengo aquí y veamos cómo sale la fotografía. Muy bien, me gusta la calidad que tiene este celular. Ahorita en pantalla les voy a mostrar las imágenes que estoy viendo aquí y procederemos a limpiar pues todo el área para que se vea todavía muchísimo mejor. Bueno, este es el celular Motorola G6 Plus.
Este es el mío, lo conozco pues casi a la perfección. Entonces, yo sé que este celular cuenta con 12 megapíxeles. Trae dos cámaras, una para que sea el modo retrato que te desenfoca. Y 12 megapíxeles y su apertura máxima es de 1.7. Entonces, para mí creo que es un muy buen celular. Se cuenta con una muy buena cámara. No me ha salido muy malo, la verdad me gusta mucho este celular. Y vamos a ver qué tal sale la fotografía en modo manual. Ok, este celular sí cuenta con el modo manual más completo. Por lo que estoy viendo tiene balance de blancos, tiene velocidad de obturación, el ISO, esto es exposición y esto creo que es... ¿Qué tanto me puedo acercar? Creo que puede ser macro, macro, infinito o en modo manual. O sea, si quieres enfocar manual yo creo. Pero si le picamos aquí podemos verlo de una mejor manera. Aquí podrán ver que tengo el ISO en 800 y aún así se sigue viendo muy oscuro. Pero eso es porque mi velocidad de obturación está en 1/180. Eso quiere decir que la foto la va a tomar más o menos rápido, pero no está dejando entrar tanta luz y por eso se está viendo oscuro. Si yo le bajo la velocidad de obturación, por ejemplo, a 1/60, podremos ver que la imagen se ve más iluminada. Mi balance de blancos está muy cálido, lo vamos a bajar tantito, 4412. Ya se ve un poquito más azulado, pero se ve, para mí, se ve mucho mejor. Y el ISO, pues creo que lo vamos a subir un poquito más, a 1600. Si se pueden, creo que se puede notar o tal vez no, vamos a ver. Pero creo que se nota demasiado el ruido en esta parte porque ya le subí de mucho al ISO. Entonces vamos a bajarlo otra vez a 800 y vamos a tratar de la exposición bajarla un poco más a 1/30. Aquí no debería yo de moverme tanto porque tal vez la foto pueda salir movida. Entonces trataré de quedarme lo más quieto posible. Y ISO 800, 1/30 me gusta, el balance de blancos me gusta también. Y vamos a tomar la fotografía con estos parámetros. Voy a utilizar voy a tomar de lado porque este celular es un poquito más ancho. Voy a utilizar mi luz, mi lámpara para iluminar bien. Y vamos a tomar la foto ahí. Algo que tienen que aprender sí o sí en la fotografía es iluminar. Cómo tienen que iluminar lo que vayan a fotografiar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, miren. Por ejemplo, si yo pongo la lámpara de lado, la sombra se crea por atrás. Y entonces toda esta área va a estar más iluminada de la gorra. Pero si se dan cuenta, la fotografía va cambiando o la imagen va cambiando conforme yo voy poniendo la luz. Ya dependerá de tus gustos o de qué tipo de fotografía quieres hacer para que puedas manipular la luz. También utilicé el control del Xbox para poder hacer algunas fotografías con el celular y ver qué tal quedan. Entonces vamos a pasar al Photoshop para editarla y que puedan ver la fotografía final. Como pudieron ver en el ejercicio anterior, lo que les estaba mostrando no es tanto que hicieran fotografía de producto, porque eso tal vez puede ser un poquito más complicado ahorita que están aprendiendo. Pero lo que quería mostrarles era que utilizaran el modo manual de su cámara del celular, si es que viene con un modo manual integrado. Pero si no viene, pues puedes utilizar el modo automático. Nada más tendrías que regular qué tanta cantidad de luz está entrando
a la fotografía. Pero básicamente el punto era que aprendieran cómo utilizar el modo manual, que es lo mismo que tienen que utilizar cuando están haciendo la fotografía ahí en la cámara. Si no tienes iluminación artificial como las lámparas que tengo aquí, pues lo que puedes utilizar es una ventana, como lo que les dije en el video anterior, que les voy a dejar aquí, que es cómo hacer fotografías en casa con tu cámara. Como les digo, esto solamente es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Yo solamente quería hacer algo distinto al video anterior para que no solamente fueran personas, sino también objetos y que puedan jugar con más ideas. Y listo chicos, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado mucho. Si te gustó, dale un like, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo y las personas que están realmente interesadas en la fotografía pues puedan darse una idea de cómo ir empezando. Si no te has suscrito todavía, te invito a que te suscribas y si deseas dejarme algún comentario en la caja de comentarios, eres bienvenido a hacerlo. Cualquier duda que tengas, lo trataré de resolver lo mejor posible con lo que yo sé. Igual puedes comentarme si te gustó mucho el video, si deseas que haga más videos sobre fotografías con el celular. Y pues hasta aquí lo dejo chicos. Un saludo a todos, bye.